el Partido Socialista tiene un procedimiento para el tema de los candidatos, ¿no? Ese procedimiento implica una prerrogativa que tienen los alcaldes de poder continuar, a menos que la militancia, o más de un 50% de la militancia, diga que no es así, cosa que sucede, bueno, únicamente sucedió en toda España en Gijón, pero bueno, es una fórmula que el Partido Socialista tiene en sus estatutos y en consecuencia esa prerrogativa del alcalde para continuar o no es lo que en este momento puedo decir que he comunicado ayer a la Comisión Ejecutiva mi decisión de no presentarme a la reelección como alcalde en el municipio de Navia. Y indudablemente pues se trata de algo que abre un nuevo escenario en cuanto a las personas, que no a la institución, pero que ese escenario que se abre es el de la presentación de un nuevo candidato a la alcaldía. En este caso yo, en la comisión ejecutiva celebrada ayer, de aquí de la agrupación de Navia, he propuesto al secretario general, que es Gonzalo Asenjo Palmerola, como candidato ideal a la hora de formar esa candidatura y esa nueva alternativa, ya sin contar con el antiguo alcalde de después de 16 años que soy yo, ¿no? Entonces, esa presentación de esa candidatura tiene en consecuencia un proceso que es la comisión ejecutiva tiene que pasar esa propuesta y otras que se hagan, o si pues, hipotéticamente se hiciesen, a la asamblea, y la asamblea tiene que decidir ya quién va a ser el candidato y evidentemente su equipo, su lista de municipal, ¿no? Su lista de gobierno y su propuesta. Esto es así, y quiero añadir otra cosa nueva, y es que en esa misma reunión de la Comisión Ejecutiva, que como veis fue muy fructífera en novedades, o por lo menos en declaraciones, los compañeros del partido de la Comisión Ejecutiva insisten, me proponen, y de manera unánime, que acceda a presentarme a las elecciones autonómicas como diputado en la zona del Occidente, cosa que, bueno, he accedido porque realmente, como ya sabéis, durante ya muchos años, yo creo, que tengo muy metido en la cabeza que lo importante es la comarca, que o salimos todos juntos o no salimos, y que se necesita empujar esta comarca del occidente asturiano para tener evidentemente, bueno, pues la presencia y la presión y demás. Esto es lo que me decían los compañeros y yo es lo que acepto en mi modesta posición. Decir también que eso es una propuesta, de ahí tiene que ir a todas las agrupaciones del occidente asturiano, y de ahí lo que salga, si sale que están conformes en que me presente o no, yo y todos los que se presenten, la lista pasaría a la FSA, y la FSA finalmente es quien confecciona ese listado. Pero bueno, yo sí manifiesto mi aceptación, insisto, a la propuesta que los compañeros insistieron en que formara parte de esa candidatura como diputado del occidente de Asturias, en la lista de diputados del occidente de Asturias. Y esto fue todo lo que dio de sí la Comisión Ejecutiva, que fue bastante, y desde luego también decir de manera muy clara y muy rotunda que estoy muy agradecido por el trabajo de todos los que formaron los equipos de gobierno que llevo hechos en estos 16 años, pero que fundamentalmente quiero destacar a dos personas que son claves. La primera es la
la que fue teniente de alcalde durante todo el tiempo, que fue Maricruz, y que estuvo 16 años, bueno, pues aguantándome, ¿no? Que creo que es bastante potente ya eso. Y luego, por supuesto, la experiencia y todo lo que tiene, vamos a decir, acumulado el candidato que yo propongo, que es Gonzalo, y que no es poco, insisto, porque estuvo 8 años como jefe de gabinete de una de las consejerías con más movimiento y más contactos y más complicación, como era la de medio rural, y que conoce, por tanto, muy en detalle todo este ámbito, pero pasó también otros 8 años siendo concejal en el ayuntamiento de algo tan importante, como todos conocen, no solo en Navia, sino en el resto de Asturias, incluso en Galicia me llamaban ayer de algún ayuntamiento para ver cómo hacíamos las programaciones que hacíamos en cultura, que es Gonzalo Asenjo Palmerola, que creo que además de esos 8 años de la consejería como jefe de gabinete y por tanto conocedor en profundidad de la administración autonómica, sino también estos 8 años como concejal de cultura, pero también concejal de otra cosa clave, importante y fundamental, que tiene menos vistosidad, pero que es la de concejal de Hacienda. Las cuentas están ahí, el ayuntamiento de Navia es un ayuntamiento muy saneado, estamos, digamos, en unas condiciones en las que el remanente de tesorería da para muchas inversiones, y esto es todo gracias a una labor de un equipo de gobierno representado en este caso por la Hacienda local y por Gonzalo Asenjo, que yo creo que hay que destacarlo. Y mi propuesta a la Comisión Ejecutiva, que fue admitida por todos, es que era el candidato ideal para poder acceder a la alcaldía de Navia. ¿Las razones de por qué no te presentas? Supongo que te costaría tomar la decisión. Bueno, las razones son que los ciclos empiezan y acaban. Yo creo que un ciclo de 16 años es suficientemente amplio como para empezar y acabar. Vamos a decir que gusanillo, que es entre comillas la palabra que hay, bueno, ninguno que se dedique a la vida pública lo deja de tener. Ese gusanillo, entre comillas otra vez, digo que tiene siempre la dinámica y no la estática que tiene la política. Es decir, aquí no se trata de fotos fijas, sino se trata de una película que van sucediéndose escenas constantemente, que es dinámica, que se deriva hacia diferentes lugares, a veces pues no muy previstos, y que en esa película siempre hay cosas que quedan colgadas para seguir haciéndolas, porque insisto, esto terminará estos 16 años, hay cosas colgadas para seguir haciendo, pasarán otros 4, 16 o 20 años y siempre habrá cosas colgadas para seguir haciendo. En esa idea yo digo que manifiesto públicamente, lo hice siempre y lo vuelvo a decir, mi satisfacción por, digamos, todo lo que fue el resultado de la actuación de los equipos de gobierno socialistas en Navia durante estos 16 años. Y digo concretamente que el cambio ha sido muy importante, se ha modernizado Navia en todos los ámbitos y creo que Navia en este momento está en los municipios, vamos a decir, señeros o pujantes que hay en Asturias. Esto no es que lo diga, es que es una realidad. Y esa realidad yo creo que hace que, por un lado, quiera uno seguir en la ola, pero como los surferos saben, la ola se acaba y no puede uno meterse en el tubo porque te puede envolver la ola, ¿no? Y yo creo que esa es la razón central de por qué después de 16 años quiero salir, aún gustándome mucho esto del surf. Bueno, hay que decir, señor alcalde, que en el Ayuntamiento de Navia, hay que aclararlo a nuestros oyentes, que son 6 concejales en el equipo de gobierno del PSOE, 5 del PP en la oposición y 2 de Izquierda Unida. Usted gobierna el Ayuntamiento en coalición con Izquierda Unida.
¿Cómo han sido estos años, 3 años y medio que se lleva usted con esta formación de Izquierda Unida aquí en el Ayuntamiento? Bueno, yo creo que hay que tener, perdón, algunas cosas claras, ¿no? Perdón. La primera es que los resultados electorales, si indican, como tuvimos en estos 4 mandatos, tuvimos 2 mayorías absolutas y en consecuencia no hubo coalición, y otros 2 mandatos que hubo coalición, y siempre fue evidentemente con partidos de izquierdas, en este caso con Izquierda Unida, y han dado un resultado, bueno, pues vamos a decir, de una acción de gobierno que, si bien lo ideal para todo aquel que dirige un ayuntamiento, o sea, que ocupa la alcaldía, lo más cómodo es tener a los compañeros y lo más cómodo es desarrollar la labor de manera, vamos a decir, independiente de otras opciones. Pero también hay que acomodarse, es obligado, es democrático y es nuestro sistema, a todas estas coaliciones que yo creo que han dado un resultado evidentemente a la vista, ¿no? ¿Podría ser más cómodo? Seguro, pero eso no tiene otra relación que comprobar o mirar hacia el ámbito nacional, donde también se hace un gobierno en coalición, que no era el deseado, pues no era el deseado, o supongo, ¿no?, que estaría más tranquilo sin tener bueno, pues los problemas y las incidencias que se tienen. Pero es así, la realidad democrática, el sistema de nuestro país, y por tanto pues es un poco sin sentido quejarse o no quejarse de estas realidades, ¿no? Por nuestra parte no nos quejamos en absoluto, por nuestra parte nos parece, bueno, pues una normalidad completa desde el punto de vista democrático y político. Usted, que tiene experiencia, como acaba de decir, en 4 legislaturas como alcalde de Navia, en la actualidad hay 3 años y medio que están en los plenos y a pie de calle con el Partido Popular en la oposición, en este caso PP. La pregunta es, ¿qué tal se ha portado, por así decirlo, a nivel político la portavoz del PP, Ana Fernández? Porque es novata, digamos, en la política y está tomando buena nota de lo que ha ocurrido en estos últimos 3 años y medio aquí en el Concejo. ¿Qué le parece la figura de esta mujer? Bueno, vamos a decir que cada formación política presenta lo que puede o lo que tiene, y en este caso pues presentaron a esta mujer ajena completamente al ámbito de la administración pública y desconocedora de los entresijos de la política municipal, sin duda ninguna. Es una persona que tiene, bueno, pues un gran interés, lo cual es muy respetable en el tema municipal, y ese gran interés pues al final, por decirlo de alguna forma, queda muy desdibujado a la hora de ver las preguntas que hacen a los plenos acerca de una farola aquí o una pequeña complicación que hay en el otro sitio, una alfombra que está mal colocada, un juego infantil que está algo deteriorado, y ese tipo de cosas yo creo que son las que marcan un poco el nivel, ¿no?, de la, vamos a llamar, de la dureza o de la fortaleza o del conocimiento de la vida municipal. Porque sin duda, vamos, esto no descubro nada, nuestra actuación seguro que necesita, como todas las actuaciones, que exista la controversia, en el sentido de que nos corrijan aquello que es importante, ¿no? Es decir, si estamos haciendo esa cosa mal, yo estuve en la oposición y yo hacía una oposición clara, pero vamos a decir, en cosas fundamentales, en cosas importantes, y en las menos importantes también, pero en las importantes seguro. Y trataba, desde la oposición, tratábamos de marcar un rumbo diferente. Claro, a la hora de interpretar la actuación del partido de la oposición y ver por las preguntas plenarias que hacen durante casi 4 años, pues saca uno una conclusión un tanto superficial
de las cuestiones, ¿no? De lo que conoce, de lo que sabe o de lo que realmente tiene como proyecto, ¿no? Nosotros teníamos un proyecto, incidíamos en ese proyecto y ese proyecto lo llevamos a cabo cuando, vamos a decir, montamos a caballo, ¿no? Y en ese terreno creo que nuestro proyecto, que tenía mucho que ver con las infraestructuras, como es el saneamiento, como son, en fin, las infraestructuras culturales, como son los caminos en la zona rural, los saneamientos, todas estas cuestiones, yo creo que lo hemos reflejado en un antes y un después. ¿Qué pasa? Que creo que nuestros mejores aliados son los que nos visitan. Cuando alguien viene de fuera, que pasó años sin estar en Navia, 1 año, 2, 5 o 16, cuando vienen aquí, evidentemente no es que lo diga yo, pregúntenle a ellos, y ellos siempre dicen y se asombran de esta realidad. Pero la gente de fuera también se asombra de nuestro acento, que siempre dijimos en la oposición, que era el desarrollo de la cultura y del deporte. Y entonces, cuando nosotros entramos aquí, no había un espacio para la cultura en la villa de Navia, ni prácticamente en el municipio de Navia. Había un espacio que era el liceo, que nosotros, digamos como oposición, decíamos, hágase ahí un espacio cultural para exposiciones, para charlas, para todo, y estaba negado y estaba cerrado para hacer un garaje, que lo tuvimos que llevar a juicio por algunos incumplimientos urbanísticos, y al final conseguimos tener la primera de las cuestiones, esa primera piedra de infraestructura. Pero también estábamos en el ámbito de desarrollar otras infraestructuras culturales y sobre todo esa programación que, insisto, desarrolló el concejal de Cultura y Hacienda, Gonzalo Asenjo Palmerola, que son ejemplo. Y voy a decir también, porque es la verdad, que nos llaman de muchos ayuntamientos pidiéndonos, digamos, la colaboración y luego las fórmulas como las que por las cuales nosotros estamos dando esta, digamos, importante infraestructura y servicio cultural en el municipio de Navia, que es algo, desde luego, por lo que apostamos. ¿Cuál es el proyecto de la oposición? ¿Se puede desvelar por las preguntas o por el tema de mociones que plenariamente presenta? Pues la verdad que se entiende muy desdibujado, porque muchas de las mociones son de carácter estatal o de carácter genérico, que les mandan en un copia y pega, y otras son simplemente cuestiones de carácter pues muy superficial, muy poco, de manera que nosotros estuvimos muy cómodos con esa oposición, sin duda, porque no tenía nada alternativo que nos pudiera, vamos, parecer inquietante o preocupante. Si te tienes que destacar lo mejor de lo que estés más orgulloso y la espinita que te llevas. Bueno, esa pregunta indudablemente no es fácil de contestar, porque si hubiera sido el primer mandato, los 4 primeros años, o los 4 últimos, cualquiera, si fuera un mandato, se podría decir, bueno, en este mandato la estrella es esta o es aquella. Pero creo que son tantísimas las cosas que se hicieron, que están a la vista, y algunas no, porque son subterráneas. Por ejemplo, el saneamiento de Navia. Saneamiento de Navia es un antes y un después. Para mí es una de las cuestiones satisfactorias o de las más satisfactorias. Está subterráneo. Antes echábamos todas nuestras aguas negras al medio de la ría, debajo del puente. Allí iban todo lo que suponían las aguas negras de los 4.000 habitantes. Iban ahí, al medio de la ría. Esto está solucionado, está depurado, y esto costó trabajo, con muchas gestiones, muchos viajes a Oviedo, mucha, vamos a decir, labor de gobierno en el ayuntamiento para que eso acabara, ¿no? Pero bien, dicho ahí, lo que está enterrado, lo que se ve,
lo que se ve, por ejemplo, que es muy notorio, que la gente queda muy contenta y dice, bueno, pues se hizo el Fantasio y el Casino, se hizo el Ribazo, se hizo la calle de Coro Villa de Navia, se hizo, bueno, las aceras, las calles, los parques. Cuando estábamos en Navia, desde la oposición decíamos, no hay parques en Navia, porque no había parques en Navia. Y el parque que había era un parque, vamos, con el suelo de tierra, o sea, vamos, no tenía, con accidentes infantiles cada poco, etcétera. Hoy, cuando pasan estos 16 años, puedo decir con todo el orgullo que en Navia, concejo de Navia, 28 parques de este ayuntamiento de Navia, perdón. Y efectivamente, uno de ellos, merecedor del tercer premio a nivel nacional, que es el de Benigno Blanco en Puerto de Vega. En Puerto de Vega, cuando entramos, pues lo primero que se realizó, recuerdo, es el edificio del Museo de Historias del Mar. También puedo tener presente pues el saneamiento de todo Puerto de Vega, que antes pues había unos problemas de devolución de las aguas mismas que se echaban al saneamiento. Esa devolución salía en los bajos de las casas, inundaba, había todo tipo de barbaridades, no sé, detalles como puede ser la Capilla de Lebrón, o esta, que ahora es un centro cultural con un entorno muy bonito, o yo qué sé, la Casa de la Juventud que estamos haciendo, lo que fue la transformación de la antigua aduana, o el mismo lavadero, o las calles, o mil cosas que se han hecho en Puerto de Vega, en Navia y alrededor de toda la zona rural del municipio, ¿no? Cuestiones de saneamientos en zonas rurales imprevistos, impensados, y desde luego cuestiones que de todas ellas estoy satisfecho, y por eso no se puede decir esto es la bandera de todo. No hay ninguna bandera. La bandera es poner a Navia en la modernidad y poner a Navia realmente en un nivel que genera, digamos, admiración por los alrededores, me refiero no solo de Asturias, de Galicia, y que nos llaman y que quieren saber eso es la gran satisfacción. La gran satisfacción es haber conseguido la escoba de oro a nivel nacional, es haber conseguido el Premio Nacional del Deporte, es haber conseguido el ser Villa Europea del Deporte, es un etcétera que supone haber puesto a Navia en la modernidad, en el punto más importante de todo. Y sobremanera destacaría una de las cuestiones, que es las sinergias, las relaciones con las empresas, que es al final lo más importante, generar empleo. Yo creo que esa generación de empleo de las empresas se han encontrado muy cómodos con este ayuntamiento, en el sentido de facilitar todo aquello que la legalidad nos hace posible facilitar. Y hemos conseguido que las empresas se sientan cómodamente dispuestas a invertir, lo cual quiere decir puestos de trabajo, lo cual quiere decir, al final, calidad de vida. Y esto, dicho así, puede parecer que es algo subjetivo, planteado desde la alcaldía o desde el alcalde que se va mirando para atrás y diciendo, pues quedó algo curioso todavía. No, pero es que está dicho desde las propias direcciones de esas empresas. Y eso para nosotros es una enorme satisfacción. Y luego, hablando de las espinitas que quedan, yo no las llamaría así, llamaría las cosas que están por hacer y que yo quiero, esta es mi propuesta, que las termine Gonzalo, y esas que las termine Gonzalo, que las continúe, que las mejore. Y esas son, pues por ejemplo, el desarrollo, no ya el hacer, porque ya está constituido el desarrollo del polo de innovación y formación, que hace poco presentábamos, pero también el paseo marítimo aquí en Navia, pero también el poner en Puerto de Vega la Casa de la Juventud en pleno funcionamiento, y de seguir con todo esto que realmente supone un antes y un después en el concepto que Navia
tenía sobre muchas cosas, sin más. Vale, sí. No, o sea, yo simplemente es un segundín, si este nuevo ciclo que se abre ahora ¿crees que será bueno para el PSOE en Navia? Si puede recuperar una mayoría absoluta, puede llegar a gobernar, o estás convencido de que Gonzalo y el resto del equipo va a llegar a esa mayoría absoluta, si se va a reforzar la relación con los militantes, o se va a ganar votantes, o se va, ¿cómo le va a ir al PSOE en Navia después que te vayas? Bueno, yo creo que no solo al PSOE como tal organización, sino a los ciudadanos de Navia les va a ir muy bien con Gonzalo Asenjo Palmerola como alcalde. Eso lo digo desde la completa y absoluta razón y lógica. Y la razón y lógica es que una cosa son palabras y otra cosa son hechos. Nosotros no vamos a las elecciones con palabras, vamos con hechos. Y los hechos son lo que queremos que se juzgue, aparte de los programas, de los proyectos y de los futuros que también planteamos. Consecuentemente, debe de sentirse, igual que sentimos nosotros, igual que siente todos esos visitantes, esos familiares que hace tiempo que no vinieron, esos veraneantes, esa gente de fuera que viene aquí y les dice a la gente de aquí, pero tenéis, esto es una maravilla, esto está tan limpio, hay parques, tenéis actuaciones, todo, hay cine comercial, tenéis actuaciones cada poco, aquí en Puerto de Vega está todo maravilloso, los saneamientos está bien, lo otro está bien. Esa idea yo creo que es la que tienen que entender, porque de vivirla, al final se considera que ya no tiene mérito, porque como no se compara, que yo creo que es importante, no se tiene mérito. A alguien le preguntaba, yo hace poco, ¿qué opinión tienes sobre la calle esta, que es una pequeña cosa de lo que se hizo? Esta calle que sube desde Carlos Peláez hasta arriba a conectar San Roque y toda esa zona. Dice, pero bueno, eso siempre estuvo ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque eran cosas tan plausibles, tan evidentes, que nadie considera pues que realmente eso faltaba. Pues claro que faltaba. Igual que faltaban los parques, igual que faltaban las calles, igual que faltaba todo el urbanismo que se hizo en los jardinillos, en 1000 sitios, ¿no? Y yo creo que esa es un poco la idea. Dice, pensamos que el Partido Socialista tendrá buenos resultados en estas elecciones. Pensamos de manera razonada que el Partido Socialista hizo todo lo que prometió y bastante más. Y entonces, en consecuencia, entendemos que la justicia y la razón de los ciudadanos, como hasta ahora, nos vienen dando la victoria en las urnas que esperamos el día 28 de mayo. Muchísimas gracias. Bueno, hay una cuestión que indudablemente indica de manera muy notable la gestión al frente del ayuntamiento por los socialistas durante estos 16 años. Y esa gestión es la siguiente. Cuando entramos al ayuntamiento teníamos una deuda bancaria en el orden de los 2,5 millones a 3 millones, porque había por el medio una sentencia que hubo que heredar por haber hecho de manera, vamos a decir, incorrecta, o, bueno, sí, vamos a dejarlo incorrecta, pero no hay por qué hacer sangre, pero mal, desde luego, por no haber recurrido, etcétera, y tuvimos que pagar 500.000 euros. O sea, el total, estamos hablando de entre 2 millones y 3. Esa situación de endeudamiento bancario que tenía el ayuntamiento, pasados 16 años, se ha convertido en 0 deuda bancaria y además un remanente de tesorería en este momento, después de haber gastado bastante, de casi 4 millones de euros. Es decir, se ha vuelto de una manera a la otra, pero además haciendo cantidad de cosas que se hicieron por el propio ayuntamiento o por la gestión del ayuntamiento ante el Principado o ante el Gobierno de la Nación. Y yo creo que todo eso es notable porque en esa hacienda pública
estaba un concejal al que propongo como candidato, desde luego lo propongo yo, pero lo propone la comisión ejecutiva de forma unánime. De manera y forma que ese sí es uno de los logros, creo que más importantes. ¿Cómo se consiguió? ¿Subiendo los impuestos? Pues no, en absoluto, hasta se bajaron en algunos casos. Se bajó el IBI en momentos, se bajaron otros y otros quedaron estabilizados. Y entonces resulta que sin subir eso, ¿cómo es posible que se consiga más dinero? ¿Cómo es posible que el ayuntamiento haga más cosas y encima pague la deuda y encima todavía tenga dinero en remanente para poder gastar en inversiones? Pues es muy sencillo, aplicando el baremo de justicia. Y esto lo voy a decir con una sola pincelada. La pincelada es, cuando nosotros entramos aquí, pusimos en funcionamiento que el impuesto de bienes inmuebles lo pagaran todos los que tenían bienes inmuebles. Y eso parece una obviedad, pero más de 1.300 tuvieron que pagar lo que todos los ciudadanos, vamos a decir, estaban pagando. Y había 1.300 ocultos. Claro, poner eso encima de la mesa supuso igualdad, porque es justicia, que todos paguen igual, y que desde luego supuso también unos importantes ingresos. Pero no en ese ámbito solo, hubo otros también. Y entonces ese elemento equitativo, no de gravar a nadie, sino de igualar a todos, es el que nos ha dado una gestión de la hacienda municipal que podemos, desde luego lo hago, ser muy, vamos a decir, satisfecho, estar muy satisfecho. Es que me parecía que era importante. El alcalde de Navia está intentando sacar